Hola, estamos ahora de regreso nuevamente para continuar con nuestra actividad práctica. En esta oportunidad nos corresponde estudiar el ejemplo de epitelio simple cilíndrico. Para su estudio vamos a utilizar un preparado histológico de vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano hueco de la vía digestiva, el cual está en conjunto con el hígado, el cual elabora la bilis, la envía a la vesícula y ésta se encarga de almacenarla, concentrarla y enviarla al duodeno. Desde el punto de vista histológico, cuando hacemos un estudio de la vesícula, estudiamos las características de su pared. Evaluemos entonces las características histológicas de este preparado histológico. Estamos viendo la microfotografía de un preparado histológico de vesícula biliar teñido con hematoxilina eosina, y esto es un aumento de lupa, 5 por. Vamos a analizar qué características vemos en esta pared desde la luz del órgano. Aquí estaría la bilis a la periferia de este órgano. Bueno, entonces vamos a ver que hay varios estratos porque estamos viendo distintos aspectos. El primero que vemos es esta banda más oscura que reviste por completo la superficie interna de este órgano. Debajo de la banda más oscura vemos un eje de un tejido que se tiñe rosado. Subyacente a él hay una gruesa capa muy vascularizada de un tejido que se tiñe muy rosado, luego hay un tejido más laxo y en la periferia de él vemos una bandita más oscura de tejido que reviste este órgano. Según lo que analizamos la clase pasada, las membranas epiteliales de revestimiento se caracterizan a menor aumento porque se ven como la banda que se tiñe más. Por lo tanto, a este aumento yo puedo, por los datos que estoy obteniendo, sospechar que tengo dos epitelios de revestimiento, uno que se dispone revistiendo la superficie interna del órgano y uno que se dispone sobre la superficie externa del órgano. Antes de continuar evaluando el aspecto histológico, vamos a dar unos datos de cuáles son los estratos o capas que tiene la pared de la vesícula biliar. La primera característica que vamos a notar aquí es la siguiente. Fíjense cómo la luz no es lisa, sino que tiene como unas evaginaciones o pliegues. Estas evaginaciones o pliegues se llaman pliegues de la mucosa. ¿Y por qué se llaman pliegues de la mucosa? Porque esta membrana o esta capita que se tiñe más, que sabemos que representa al menor aumento la membrana epitelial, y este tejido rosado que estamos viendo aquí subyacente, que sabemos por teoría que debe corresponder al tejido conjuntivo, esas dos estructuras en la vesícula biliar reciben el nombre de mucosa de la vesícula biliar. Entonces la primera característica cuando veo un corte de vesícula biliar es que la mucosa forma pliegues, que entonces se llama pliegues de la mucosa. Entonces la primera capa de la vesícula es la mucosa. La segunda capa es esta gruesa capa rosada que corresponde a una capa de músculo liso y que se llama muscular propia de la vesícula. Y finalmente, en la zona donde no está en contigüidad con el parénquima hepático, la vesícula está rodeada de peritoneo, y el peritoneo es una serosa que se caracteriza por un tejido conjuntivo revestido por un epitelio de revestimiento que, como ustedes saben, este epitelio de revestimiento es simple plano y que recibe el nombre propio de mesotelio. Entonces en la vesícula vamos a tener los pliegues de la mucosa. La mucosa del órgano está formada por la membrana epitelial y el tejido conjuntivo subepitelial, la capa de músculo liso que se llama muscular propia y la serosa, que en este caso esta serosa tiene por nombre propio peritoneo. Vamos a poner entonces un mayor aumento para ver un poco mejor las características de la pared de la vesícula. Entonces este es un preparado histológico
teñido con hematoxilina eosina a un aumento de 10 por. Bueno, entonces vemos que aquello que veíamos como una banda más oscura ahora no es solamente una banda más oscura, sino que ya yo puedo ver que son núcleos de unas células que tienen un citoplasma eosinófilo. De hecho, puedo ver aquí claramente que son núcleos dispuestos hacia la basal y estas células tienen su citoplasma más abundante dispuesto supranuclear. De hecho, los núcleos se ven más largos que anchos. Subyacente a esa membrana que estamos viendo, formada por estas células, vemos un tejido rosado donde los punticos basófilos, que son núcleos de células, están separados por abundante sustancia intercelular. Luego vemos a esta parte que no podemos a este momento identificarlo muy bien, pero está formada por células de citoplasma muy rosado. Vamos a pasar a darle mayor aumento a una de estos pliegues de la mucosa para ver las características de las células que constituyen esa membrana epitelial. Entonces, a mayor aumento, estamos viendo un preparado histológico de vesícula biliar con hematoxilina eosina a un aumento de 40 por. Entonces ya es posible ver las características de las células epiteliales que forman esa membrana epitelial. Entonces, fíjense, son células de formas geométricas, son más altas que anchas, núcleos ovoides basales, abundante citoplasma supranuclear, que se disponen una al lado de la otra, con escasa sustancia intercelular entre ellas, revistiendo una superficie. Por lo tanto, acabo de dar las características de células epiteliales que se están disponiendo, formando a manera de una membrana, y que las células tienen formas geométricas y esas células con formas geométricas están constituyendo un solo estrato. Entonces acabo de decir que es un epitelio de revestimiento, que ese epitelio de revestimiento es simple y que ese epitelio de revestimiento es simple, cilíndrico. Debajo de esa membrana epitelial hay un tejido donde los núcleos se ven como núcleos desnudos y no puedo separar la sustancia intercelular del citoplasma porque es eosinófila ella por completo. Por lo tanto, estas son las características generales de un tejido conjuntivo, que es el tejido que se encuentra siempre debajo de las membranas epiteliales. Entonces tengo un epitelio de revestimiento simple cilíndrico con su tejido conjuntivo subyacente. La relación entre este tejido conjuntivo subepitelial o córeo y la membrana epitelial es continua, es lisa. El conjuntivo no se mete en el espesor del epitelio. Si se metiera, el espesor de la membrana epitelial variara, que no es el caso, ¿ok? Entonces tenemos un epitelio cilíndrico simple con su tejido conjuntivo que constituye un corión liso. Aquí también vemos vasos sanguíneos. Lo que pasa es que los cortes no da como lo veíamos en el plexo coroides, que éramos capaces de identificar muy bien el corte de las células endoteliales del vaso sanguíneo. Está muy congestivo y no se hace fácil su estudio. Vamos a ver otro preparado histológico para volver a ver las características de la vesícula biliar. Aquí tenemos un preparado histológico con hematoxilina eosina a menor aumento. Esto corresponde a un corte completo de la vesícula biliar en el lecho hepático. Todo este tejido corresponde al tejido hepático y aquí estamos viendo entonces la vesícula biliar completa, toda su pared. Fíjense, hay una pared en relación con el hígado y hay una pared que está cubierta por el peritoneo. Con este aumento podemos ver lo que ya les he dicho antes, una banda que se tiñe más y que reviste toda la superficie interna del órgano. Aquí la banda que se tiñe más está desprendida. No la vemos tan claro como la veíamos en el otro preparado histológico. Pero entonces recordemos que la vesícula tiene 3 capas. La mucosa, que es la membrana epitelial con su tejido conjuntivo. Fíjense que se ve muy bien la capa muscular bien rosada y solamente vemos serosa en la parte de la vesícula que está recubierta o que no está en contigüidad
con el parénquima hepático. Vamos a poner entonces un mayor aumento en este recuadro. Ahora podemos ver con un poco más de aumento, verificamos bien la banda que se tiñe más oscura, el tejido que está subyacente a ello rosado. Luego tenemos una gruesa capa de tejido que se tiñe eosinófilo también. Y finalmente, pues en esta zona del preparado que corresponde a la parte de la vesícula que está adyacente al tejido o parénquima hepático. Fíjense que somos capaces en este momento de ver que los núcleos están dispuestos hacia la basal y abundante citoplasma supranuclear. Vamos a dar un mayor aumento a esta zona para ver entonces mejor las características de las estructuras que conforman la pared de la vesícula. Ahora, con este aumento, entonces claramente vemos que esa banda que se tenía más oscura está formada por células de núcleos que se disponen hacia la basal con abundante citoplasma supranuclear dispuestas en un solo estrato revistiendo una superficie. Subyacente a ella un tejido que se caracteriza por que sus núcleos están separados por las células que le constituyen, muestran núcleos separados por abundantes citoplasmas, tejido eosinófilo o sustancia intercelular eosinófila, y podemos ver aquí, por ejemplo, el corte de un vaso sanguíneo. Este es un tejido vascularizado. Y luego tenemos una capa de tejido cuyas células son de aspecto fusiforme, miren los núcleos alargados, y citoplasma eosinófilo. Vamos a poner un mayor aumento en esta zona para finalmente terminar de ver las características de los tejidos que estamos observando en la pared de la vesícula. Con el mayor aumento, entonces podemos ver claramente, primero, los núcleos dispuestos hacia la basal, uno al lado del otro, formando de manera una membrana que reviste una superficie. Estas células cuyos núcleos están dispuestos hacia la basal con abundante citoplasma supranuclear son más altas que anchas. Por lo tanto, estoy viendo un epitelio de revestimiento. Ese epitelio de revestimiento es simple porque es un solo estrato de células y cilíndrica porque las células son más altas que anchas con núcleos ovoides. Subyacente a ese epitelio veo, a esa membrana epitelial de revestimiento, veo un tejido que se caracteriza porque sus núcleos se ven, la mayoría de sus núcleos son de un aspecto de núcleos desnudos, separados por una sustancia intercelular muy eosinófila. En algunas zonas se ve como ondeada, que recuerda al colágeno. Fíjense, aquí podemos ver el corte de un vaso sanguíneo y revistiendo su luz vemos este núcleo planado que corresponde a ese epitelio simple plano o endotelio de los vasos sanguíneos. Finalmente, en la capa muscular propia del órgano vemos células de núcleos alargados. En algunos lugares las podemos ver fusiformes, separadas por un poco de un tejido muy clarito que recuerda a esto, que es tejido conjuntivo. Vamos a analizar este otro preparado histológico de la vesícula biliar en el cual hemos utilizado una coloración especial de tricrómico de Mason. Este preparado nos muestra la vesícula dentro del lecho hepático y podemos identificar que lo que correspondía en la hematoxilina eosina a un tejido que se teñía eosinófilo, aquí lo estamos viendo que se tiñe de azul. El tricrómico es una coloración que se utiliza en histología para identificar el colágeno. Aquí el colágeno con el tricrómico de Mason se tiñe de azul. Esta coloración también permite ver el tejido muscular que se tiñe de rojo. Le vamos a dar un mayor aumento a esta zona para ver mejor estas características. Así tenemos que de la luz a la periferia seguimos viendo la membrana epitelial, que ya la estudiamos bien con hematoxilina eosina. Subyacente a esa membrana epitelial podemos corroborar que ese tejido que estábamos viendo es tejido conjuntivo, ya que vemos su colágeno azul por la coloración tricrómica.
Y la siguiente capa, que la habíamos llamado muscular propia, corroboramos que está constituida por músculo, ya que estas células se tiñen de rojo con el tricrómico. Vamos a darle un mayor aumento a esta zona para ver con mayor claridad ese epitelio que estudiamos con hematoxilina eosina. Aquí tenemos el mayor aumento entonces y vamos a ver, porque esta tinción de tricrómico utiliza también la hematoxilina, por lo tanto puedo ver los núcleos teñidos de basófilo y entonces puedo corroborar aquí los núcleos ovoides dispuestos a la basal y su abundante citoplasma supranuclear. Este aumento se los pongo porque quiero que noten que uno ve aquí un solo estrato, pero hay una zona donde se ven muchos estratos. Esto es un efecto del corte donde el tejido se dobló y se ve por efecto del corte como si fueran varios estratos, pero no lo es. Cuando yo evalúo todo el corte veo que la mayoría del preparado me muestra un solo estrato. Con este aumento también puedo verificar el color azul que me da el tricrómico para identificar el colágeno del tejido conjuntivo. Resuelvo y aprendo. Identifica las estructuras señaladas. Identifica cuál es la tinción del siguiente preparado histológico. Identifica el tejido señalado con la flecha y razona tu respuesta. Identifica el tejido señalado con la estrella y razona tu respuesta. Finalmente, la vesícula biliar es un órgano de la vía digestiva que almacena la bilis elaborada por el hígado y que puede enviarla al duodeno según las necesidades del organismo. Desde el punto de vista histológico, la vesícula está constituida por 3 capas, una mucosa, una muscular propia y una serosa. ¿Qué tejidos fundamentales podemos encontrar en la vesícula? De la luz podemos encontrar los siguientes tejidos. Primero, tejidos epiteliales. Dentro de los tejidos epiteliales, ¿cuáles podemos ver? Epitelios de revestimiento. ¿Y cuáles epitelios de revestimiento vimos? Bueno, en la superficie vimos, en la superficie interna del órgano, un epitelio cilíndrico simple. En la superficie externa del órgano, que no estaba en relación con el parénquima hepático, vimos un epitelio simple plano que tenía nombre propio, mesotelio. Y podemos identificar un vaso sanguíneo del tejido conjuntivo donde vimos un epitelio simple plano que ahí recibe el nombre de endotelio. El segundo tejido fundamental que vimos es un ejemplo de un tejido conjuntivo. ¿Cuál vimos? Tejido conjuntivo común de la variedad laxo. Y la relación de ese tejido conjuntivo con el tejido epitelial era de un corium liso. Finalmente vimos una capa que se denomina muscular propia en la pared del órgano, es tejido muscular y era una variedad de tejido muscular músculo liso. Aquí llegamos al final de nuestro análisis de la vesícula biliar y nos vemos en un próximo encuentro para estudiar otro preparado histológico.